Catarata en la retinitis pigmentosa. Capítulo 10. La retinitis pigmentosa es un grupo de trastornos hereditarios que afectan a los fotorreceptores y al pigmento retiniano, el EPR, que gradualmente causa ceguera nocturna y contracción progresiva del campo visual. Es más, la degeneración de la retina común en todo el mundo con una incidencia de aproximadamente 1 en 4.000. Normalmente aparece durante las primeras 4 décadas de la vida y la incidencia disminuye en las siguientes 2 o 3 décadas. El grupo de patologías incluidas en la retinitis pigmentosa es fenotípicamente similar pero genéticamente extremadamente heterogéneo, incluyendo más de 50 genes identificables en el 60% de los pacientes. Debido a las diferencias genéticas y funcionales de las diversas proteínas implicadas en la patogénesis, no está completamente claro qué mecanismos son responsables. Para las diversas formas de retinitis pigmentosa, se supone que la mutación del gen causa una anomalía estructural en una proteína que de alguna manera está involucrada en la función visual. Más del 25% de los pacientes afectados por una retinitis pigmentosa eventualmente pueden quedar legalmente ciegos en ambos ojos. Sin embargo, rara vez perder la vista por completo. Más de la mitad de los pacientes con retinitis pigmentosa tienen una agudeza visual de 5 días, en al menos un ojo. La retinitis pigmentosa generalmente solo afecta a un ojo, pero rara vez puede ser asociado con otras condiciones sistémicas. Existe una diferencia entre la retinitis pigmentosa primaria, caracterizada por la participación en un ojo solo, y una secundaria, asociada a afecciones extraoculares. La edad de aparición y la gravedad de la enfermedad dependen del patrón hereditario. Un autosómico dominante tiene la expresión más suave. La retinitis pigmentosa puede tener grados muy variables de gravedad. Algunos pacientes tienen solo una pérdida seccional de la visión de campo, otros tienen pérdida severa de campo visual, variable en función macular central. El diagnóstico se basa en la documentación del campo visual y un electroretinograma de la pérdida progresiva, que nos va a dar la pérdida progresiva de las funciones de los fotorreceptores. Este examen recoge el daño generalmente muchos años antes de la aparición de los síntomas. La consulta facilita un diagnóstico preciso y determina el factor hereditario en cada familia, a través de la genética molecular. Esta información puede ser útil para prevenir la enfermedad. Catarata asociada a retinitis. Pues la catarata es una complicación reconocida en todos los pacientes con retinitis pigmentosa. Pacientes con esta patología desarrollan opacidad en el cristalino cuando todavía están bastante jóvenes, entre 13 y 15 años. Desarrollan tanto una catarata cortical posterior o subcapsular posterior cuando esto se asocia con la constricción del campo visual. Y de la mano puede causar una mayor pérdida visual incluso cuando la opacidad del cristalino es leve. Cabe destacar que con retinitis pigmentosa, incluso relativamente leve, los grados de opacidad del cristalino pueden causar una pérdida significativa de la visión. La mayoría de los pacientes se quejan de deslumbramiento y requieren cirugía cuando son bastante jóvenes. En referencia a la cirugía de cataratas, además de los riesgos generales asociados a la cirugía, con la retinitis pigmentosa existen factores adicionales que pueden causar malos resultados postoperatorios. Incluyen lo siguiente: atrofia de la retina periférica en las últimas etapas de la retinitis pigmentosa, un umbral de fototoxicidad, un riesgo que también existe en pacientes sin retinitis pigmentosa. Probablemente sea menor la opacificación de la cápsula posterior y la contracción de la cápsula anterior son más frecuentes y agresivos en la retinitis pigmentosa. La razón del aumento de la proliferación de células capsulares en la distrofia retiniana no es conocida. Sin embargo, el mediador liberado en la retina, el neuroepitelio, puede modificar el crecimiento y verificación de las fibras del cristalino. Puede suponer que esto también ocurre después de la cirugía. Unos tips quirúrgicos y resultados funcionales. Pues cuando el cirujano está planificando la fagomulsificación,
paciente con retinitis pigmentosa, a la luz de estas consideraciones, él o ella debe crear una cápsula grande, aproximadamente 6 milímetros, para minimizar la contracción de la cápsula anterior. Importante preservar la integridad de las zónulas y minimizar riesgo de ruptura de cápsula posterior. Se prefiere la técnica de facoemulsificación por corte para reducir el estrés en zónulas. Asimismo, la hidrodisección debe ser extremadamente delicada. Considerar usar una lente de 3 piezas, anillos de tensión o realizar incisiones radiales relajantes de la cápsula anterior para minimizar el riesgo de fimosis capsular. Los pacientes con retinitis pigmentosa suelen beneficiarse de la cirugía de catarata, frecuentemente realizada a una edad temprana, con una mejora significativa en la capacidad visual y los síntomas. Debería ser realizado con una técnica que preserve las zónulas e intente reducir la incidencia de complicaciones postoperatorias. Muchas gracias.